¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión les voy a enseñar a configurar un controlador de temperatura de la marca Elitech modelo SS961 Neo. Vamos a configurar los parámetros básicos, visualizar los parámetros que tiene actualmente configurado, cómo resetearlo y cómo acceder a los parámetros técnicos. Para comenzar les dejo el esquema eléctrico de cómo cablear este controlador. Vemos que tiene 5 bornes de salida, el 1, 2 y 3 es para la parte de potencia y el 4 y 5 es para la parte del sensor de temperatura. El borne 4 y 5, ahí vamos a cablear nosotros lo que es el sensor. Generalmente el sensor de temperatura tiene 2 cables color negro y no tienen polaridad, así que nosotros podemos invertir el orden de esos cables y va a funcionar de forma segura el sensor, así que no se preocupen por eso, que no tiene polaridad. Luego en el borne número 3 tenemos que hacer la alimentación de lo que es el neutro de 220, ¿sí? Y adicionalmente tenemos que hacer un puente entre ese neutro para derivarlo directamente al compresor, ya que este controlador no tiene los bornes suficientes para poder hacer la alimentación de forma individual del neutro, sino que la tenemos que hacer nosotros puenteando el cable del neutro. Luego el borne número 2 es la alimentación del controlador, la línea de los 220 que va a alimentar a lo que es nuestro controlador de temperatura. Ese borne se cablea solo y el borne número 1 es el borne que nosotros tenemos que hacer la salida del relé cuando da la orden para cerrar el relé el controlador, que es el retorno de línea para que encienda o se apague nuestro compresor. Así que de esa forma sencilla se cablea y se conecta este controlador. Este controlador está pensado para instalaciones de heladeras básicas, heladeras que no disponen de un sistema de descongelamiento, ya que este controlador, una vez que apaga el relé, la salida del borne 1, la salida del compresor, no hace más nada. Así que el descongelamiento en este caso es simplemente de forma natural, no tiene ningún tipo de adicional para manejar lo que es la salida de descongelamiento. Al igual que el sensor el único que posee es para medir la temperatura ambiente del gabinete donde estemos refrigerando o calefaccionando nuestra unidad. Para comenzar con los parámetros, nosotros vamos a ver que tiene 4 botones nuestro controlador, ¿sí? Y vemos que si está activado la salida del relé, o sea para la parte de refrigeración en este caso, vamos a ver que tiene un copito de nieve color verde, ¿sí? Para acceder al valor preestablecido nosotros tenemos que ingresar apretando la tecla set para ver la temperatura a la que está preestablecido. Nos va a aparecer set, volvemos a apretar set y nos va a aparecer la temperatura a la que está cortando, o sea a la temperatura de corte de la heladera en este momento, que van a ser 2 grados, ¿sí? Para volver atrás tenemos que apretar el botón descongelamiento, que es ese botón, sirve para dar un OK, aceptar la función y volver para atrás. La temperatura que visualizamos en este momento es la temperatura a la que está actualmente nuestra heladera, cámara o lo que sea. Existe una función que a nosotros nos va a permitir restablecer los valores de fábrica de nuestro controlador en caso de que nos haya quedado mal un parámetro o nos hayamos perdido en la programación o simplemente no conozcamos la contraseña con la que se programó del último usuario que utilizó el controlador. Para volver a fábrica los valores preestablecidos, lo que tenemos que hacer es mantener pulsados los 2 botones de arriba y de abajo en simultáneo hasta ver que en el display aparece un valor, un símbolo RST.
que significa reset. Así, en este modo, nosotros ya volvimos a los valores de fábrica de nuestro controlador. Si mantenemos apretado el botón set una vez y otra vez, vamos a ver que aparecen 4 grados, que es la set point, o sea, la temperatura de corte a la que está configurado de fábrica nuestro controlador. Salimos pulsando el botón de arriba y ya volvemos de nuevo a configurarlo de forma que nosotros querramos. Otra configuración que tiene este dispositivo es la de descongelamiento de forma manual. Si tenemos que hacer un descongelamiento o una parada del compresor, podemos mantener apretado el botón de descongelamiento y se apagará la salida del compresor si está activa y va a aparecer en el display otro símbolo, que ese es el símbolo del descongelamiento, ¿sí? Por defecto, por fábrica, el tiempo de descongelamiento es de 30 minutos si nosotros pulsamos de forma manual ese botón. De forma automática, si el controlador está encendido, lo hará cada 6 horas ese descongelamiento. Así que no importa a la temperatura a la que se encuentre nuestra heladera, el descongelamiento dará inicio cada 6 horas o el tiempo que esté establecido según lo configuremos nosotros. En el caso de fábrica son cada 6 horas 30 minutos. Si nosotros queremos interrumpir el descongelamiento manual o de forma automática, si entró en descongelamiento, pulsamos el botón de descongelamiento nuevamente, manteniéndolo apretado, volverá de nuevo al ciclo de funcionamiento, ¿sí? Así que si quieren parar voluntariamente el ciclo de descongelamiento, se hace manteniendo pulsado el botón. Si quiero volver al ciclo de descongelamiento, aprieto nuevamente y así de forma sucesiva yo puedo entrar y salir del modo parada de descongelamiento del mismo. Recuerden que este controlador no dispone de un sensor de temperatura de deshielo, así que toda la configuración que vaya a recibir para descongelar la hará de forma de tiempo, o sea, de forma temporizada. Así que los parámetros técnicos de este controlador van a ser todos en función al tiempo, ya que no dispone de otra forma de poder determinar si la heladera necesita un descongelamiento o no, ya que es un modelo muy básico. La temperatura de set point por defecto, al ser de 4 grados, nos va a decir que nuestra heladera va a empezar a refrigerar cuando llegue a esa temperatura. La temperatura de set point preestablecida es de 4 grados, eso quiere decir que la heladera va a funcionar hasta que enfríe y corte el motor a los 4 grados. Así que si empezamos a enfriar la heladera, cuando llegue a 4 grados debería cortar la misma. Muy bien, ahí pasamos los 4 grados, así que cortó. Ahora bien, si nosotros vemos que vuelve a arrancar, no lo va a hacer a los 4 grados, sino que lo va a hacer en un rango superior, ya que está establecido con algo que se llama diferencial de temperatura. Ahí pudimos ver que recién arranca de nuevo a los 6 grados. Así que entre 4 y 6 hay 2 de diferencia, quiere decir que tiene un diferencial de temperatura de 2 grados. Quiere decir que nuestro sistema actualmente está cortando a los 4 grados y volviendo a arrancar a los 6. Es algo importante a configurar a la hora de hacer la configuración técnica. Por defecto, nuestro controlador de fábrica viene seteado en 4 grados de set point y 2 grados de diferencial. Ahora más adelante les voy a enseñar cómo configurarlo. Si por ejemplo nosotros queremos, bajar más la temperatura o subirla, tenemos que apretar el botón set una vez, set otra vez y, por ejemplo, si quiero que corte en 3 grados la heladera,
lo pongo en 3, ¿sí? Estos son décimas, así que con las flechitas para arriba o para abajo, elijo la temperatura y guardo la temperatura con el botón que es el botón de descongelamiento. Lo aprieto una sola vez y ahí ya se guardó el parámetro. Si quiero ingresar de nuevo para visualizar si se guardó, aprieto set una vez, set otra vez y ya ingresamos al parámetro que está establecido, que son 3 grados en este caso. Así que si nosotros bajamos la temperatura de nuevo, hacemos trabajar la heladera, vemos que ya pasó los 4 grados y no cortó, que está bien. Ahora debería cortar bajando los 3. Perfecto, ahí cortó en 3 grados nuestra heladera. Y como tiene el diferencial en 2 grados, que ese todavía no lo cambiamos, no lo modificamos, si dejamos en 2 grados ese diferencial tendría que arrancar en 5 grados nuevamente. Así que si subimos la temperatura, superando los 5, debería arrancar. Y ahí podemos ver que está funcionando de forma correcta. Vamos a ingresar a los parámetros de configuración técnica del controlador de temperatura. Para ello lo que tenemos que hacer es mantener pulsado el botón set. Allí nos va a indicar PA1, que es password. Eso significa que es la contraseña, nos está pidiendo para poder ingresar. Si tocamos otro botón no va a hacer nada. Bueno, con este salimos. Así que recuerden, para ingresar es set y para salir y guardar es el botón de descongelamiento. Volvemos a ingresar. PA01 aparece. Le damos enter de vuelta con el set y ahí nos aparece 00. Para eso la contraseña de fábrica es 05 para poder ingresar, así que ponemos con la flechita, subimos y bajamos hasta el 05 y le damos set nuevamente. Ahí ya ingresamos al parámetro y si vamos con la flechita para arriba o para abajo ya entramos al menú de configuración, ¿sí? Esto está en el manual cuando adquieren el producto, en las hojas del manual dice qué función cumple cada una. Les dejo en un link la descarga del manual en PDF y vamos a repasar cada una de ellas para ver qué función cumple cada una. Empezando con el diferencial diff, si le damos enter vamos a ver set enter que es 02, ¿sí? 02 es el diferencial de control, o sea la histéresis, o sea el diferencial de temperatura, que en este caso es la temperatura que suma el set point, determina el valor para volver a activar la salida de refrigeración. En caso el controlador sea configurado con modo de operación calentamiento, el valor para volver a prender la salida será determinado por el set point menos la diferencial de control, ¿sí? O sea que el diferencial para modo frío se suma y para diferencial el modo calefacción se restaría en este caso, ¿sí? Entonces, nosotros como lo vamos a configurar para refrigeración en esta oportunidad, lo que vamos a hacer es entrar al set point. Recuerden que si no toco nada los parámetros vuelven a la temperatura y no se guarda ningún parámetro, así que hay que pulsar rápido esto. Voy a entrar a password, me va a pedir el código que es 05, ingreso nuevamente y ahí ya, si bien aparece password, ya entré a los parámetros, entro a diferencial, ¿sí? Selecciono, me posiciono en diferencial, entro en diferencial y ahí veo 02. Por ejemplo, esto como viene de fábrica lo vamos a dejar en 4 grados, por ejemplo. Un diferencial de 4 grados le vamos a poner, ¿sí? Para guardar el parámetro vamos a apretar ese botón de arriba, ¿sí? Y ahí ya volvemos a la temperatura inicial. Si vemos el set point era de 3 grados, ¿sí? Eso quiere decir de que va a cortar en 3 grados y en este caso arrancaría con un diferencial de 4 más 3, 7.
arrancaría el relé de vuelta en 7 grados. Así que vamos a verificar si eso es correcto. Si yo bajo la temperatura hasta llegar a la temperatura de set point, que sería 3 grados, debería cortar. Bien, ahí ya bajamos, cortó en 3 grados, y si volvemos a subir la temperatura tendría que recién arrancar en esta instancia en 7 grados. Muy bien, ahí ya tenemos un control correcto del diferencial de temperatura. El siguiente valor es HSE. HSE es el máximo set point configurable. Si ingresamos nos aparece 90. Esto está expresado en grados centígrados, así que quiere decir que el máximo set point configurable es 90 grados. Así que si yo, por ejemplo, esto lo bajo, si mantengo apretado el botón puedo hacer que haga un descenso mucho más rápido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vamos a dejarlo esto en 25. Ahí lo dejo en 25 y le doy guardar el parámetro. Esto dice, según el manual, es la función de seguridad que permite limitar el máximo valor configurable en la función setPoint. A eso quiere decir de que si yo ingreso de forma normal para tocar el setPoint, ahora nos va a dejar solamente llegar hasta los 25 grados que lo seteamos, por ejemplo, ¿sí? Y ahí vemos que si le seguimos dando no pasa nada, no me deja subir más, así que esto es más que nada una configuración para que el cliente final no toquetee demasiado el controlador y no pueda llegar a otros valores. Esto generalmente se lo deja en un valor mucho más bajo. Por ejemplo, si la heladera funciona en 4 grados, como máximo lo dejamos en 10 para que el cliente pueda optar entre esas temperaturas si cambia de producto en la heladera o hace algún otro tipo de cambio de volumen o algo que necesite para modificar la temperatura. ¿Ok? Voy a dejar el set point en 5 ahora para seguir con los demás parámetros. El parámetro que le sigue es LSE, que es igual que el HSE, pero en este caso es la versión de la función de seguridad que permite el mínimo valor configurable. Así que entramos a set manteniendo apretado, password, entramos de vuelta con set, 5, entramos de vuelta, vamos hasta LSE, que es Low Temperature Sensor, entramos con set de vuelta y nos aparece menos 50, ¿ok? Esa es la temperatura, digamos, de límite para configurar el set point. Es la banda inferior. Así que esto también, lo mismo como la banda superior, la podemos configurar como para, por ejemplo, que no se sobrepase la temperatura de corte para abajo cuando el usuario lo quiera modificar, ¿ok? Recuerden que esto no es el set point, sino que es la banda inferior hasta donde se puede llegar a configurar de forma sin entrar a los parámetros técnicos, ¿sí? Esto, por ejemplo, se lo puede llegar a dejar si es una heladera normal que no congele, por ejemplo. Podemos estar en un orden de que llegue a los 0 grados, cosa de que el cliente no lo toquetee demasiado y no le ocasione un daño a la heladera o no se bloquee el evaporador por escarcha, ¿sí? Así que esto habitualmente, por ejemplo, se lo puede llegar a dejar en 0 grados, ¿sí? Lo dejamos en 0, guardamos el parámetro. Y si queremos entrar al set point, ahora apretamos set de vuelta, y si le queremos bajar la temperatura a la heladera, vemos que llega a 0 y ya no baja más. Así que ese sería, digamos, la función que cumple LSE. Luego vamos a ONT. Ingresamos a los parámetros de vuelta. ONT es el tiempo de compresor activado en caso de falla de lectura del sensor. Esto quiere decir que si entramos a esta función, si tenemos algún problema con la lectura del sensor del set point, ¿sí? De la temperatura del sensor, si se corta el cable o hay algún desperfecto, nosotros desde esta función podemos darle una señal al controlador
para que deje y mantenga activado al compresor en una cantidad de minutos establecida ante la falla del mismo. O sea, si se corta el cable del sensor con esta función ONT, yo puedo dejar activado unos minutos extra al motor en caso de falla, ¿sí? En caso de falla del sensor, ¿ok? OFT es una función opuesta a la anterior. ONT habíamos dicho que era qué tiempo se le da cuando el compresor está activado en caso de falla, y OFT es el tiempo cuando en caso el compresor está desactivado. Si el compresor está desactivado en caso de falla del sensor, nosotros acá podemos hacer también una configuración en minutos cuando el compresor está apagado, qué reacción tiene que tener en caso de falla del sensor. Esto generalmente se utiliza si por ejemplo es un lugar donde la temperatura está crítica y falla el sensor, que le dé frío, que le dé prioridad de frío a la mercadería para que no importa qué temperatura esté, que le mande refrigeración hasta que llegue el técnico y lo pueda reparar. Por eso es una función también un poco importante que muchas veces no se le da importancia, aunque rara vez se suele cortar el cable del sensor o tiene algún defecto el cable del sensor. Pero bueno, es una función que está y está para ser utilizada, que es OFT, ¿sí? La siguiente función es DOF. DOF es un retardo a la salida del inicio del relé, o sea, en este caso un retardo para reactivar la salida, ¿ok? Si entramos a ese parámetro, por defecto está en 0. Si yo por ejemplo lo pongo en 1 y guardo el parámetro y salgo de la configuración, lo que estoy haciendo es que cuando me esté pidiendo la llamada de frío, en este caso, cuando llegue a la temperatura de la llamada de frío preestablecida por setpoint, va a esperar un minuto adicional para energizar el relé para tomar la salida. Por ejemplo, para recordar, nosotros teníamos un set point de 1 grado y un diferencial de 4. Así que el relé va a cortar en 1 grado de temperatura y el diferencial de 4 va a hacer que vuelva a arrancar en 5. Si yo bajo la temperatura para llegar al set point, ahí podemos ver que cortó la heladera. Y cuando empieza a subir la temperatura nuevamente, va a pasar la temperatura de set point más el diferencial, que eran 4 grados. O sea que esto debería volver a arrancar en 5 grados. Ahí pasó los 5 grados, ¿sí? Ahí le dio la llamada de frío, pero vemos que parpadea el botón de encendido del relé, no se quedó fijo. Eso es un delay de retardo para la salida. Esta función sirve para darle un respiro adicional al motor si estamos entre un movimiento cíclico muy corto, para que pueda descansar un poco más el motor, ¿sí? Este valor es importante dejarlo para heladeras que por ejemplo no son comerciales, que no tienen un compresor con un relé de arranque, un capacitor de arranque mejor dicho, y le cuesta por ahí hacer un arranque rápido en caso de que tenga muchas aperturas y muchos cierres la heladera, bien. Así que esta función básicamente sirve para eso, para darle un retardo adicional a la salida del relé. ODO es la siguiente función que sigue y es un retardo a la energización cuando nosotros encendemos por primera vez el controlador. Esto está también expresado en minutos y nosotros, si le queremos dar un tiempo de encendido o de espera de encendido a la energización del controlador para que empiece a trabajar con el set point, con todo, ¿sí? Así que bueno, esta función también se puede poner unos minutos para que cuando uno inicia, enchufa la heladera, que le dé un delay de encendido para recién activar a lo que es
la etapa de la salida del relé, en este caso el compresor, ¿ok? D y T es el tiempo en la etapa de refrigeración, o sea, es el intervalo entre los descongelamientos que se hace. Esto está expresado en horas y esto por defecto está en 6 horas. Quiere decir de que el descongelamiento, la parada para descongelar, la va a hacer cada 6 horas en este caso si lo dejamos así, o puede ser menos, ¿sí? Puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Hay otra función que es para desactivar esto también, así que después lo vamos a ver, pero este es para configurar cada cuántas horas se hace el descongelamiento de la heladera, que puede ir desde 1 hora hasta 250 horas. DCT es el modo en cómo se hace el conteo para tomar en cuenta esas 6 horas de descongelamiento que vimos en DIT, ¿sí? Por defecto esto está configurado en 1. Si yo lo dejo en 0, sería el tiempo de compresor funcionando. En esta opción el controlador considera solamente las horas de trabajo del compresor, o sea que el descongelamiento lo haría en base a las, por ejemplo, 6 horas que estuvo andando solamente el motor. Ahí haría un descongelamiento, ¿sí? Si yo, por ejemplo, lo dejo en 1, estaría tomando el tiempo real desde que yo enchufé el controlador. O sea que en esta opción el controlador considera el tiempo en horas para empezar una nueva etapa de deshielo. Quiere decir de que cuenta a partir desde que se energiza el controlador la cantidad de horas que toma para llegar al descongelamiento. Bien, y después tenemos una función que es 0,2, que esa sería el tiempo de compresor desactivado. O sea que también tenemos una opción para que el controlador que considere solamente las horas que estuvo desactivado el compresor para tomar el tiempo de descongelamiento, ¿sí? Por lo general esto se lo deja en el patrón en el valor 1, que sería horas reales de funcionamiento tanto de paradas y de marchas que tuvo el compresor para activar lo que es la etapa de descongelamiento. DOH es una función que sería un retardo adicional al final de la primera etapa de deshielo, ¿sí? Que esto está expresado en minutos, ¿sí? Y me deja modificarlo hasta 59 minutos. Básicamente es un retardo adicional que nos da el controlador cuando termina el proceso de descongelamiento. Por ejemplo, si está configurado en 30 minutos, va a hacer que el deshielo trabaje 31 minutos. Es un adicional que se le da un minuto más para, por ejemplo, hacer un drenaje de agua, como se lo conoce en controladores más completos. Es una función que si está drenando agua el equipo, que cuando reinicie de vuelta, si tiene un forzador, por ejemplo, que el agua no salpique y huele para el producto, ¿sí? Es una opción más que tiene como para darle un minutito más de tiempo, 2 o 3 como mínimo, le deja 1 a la diferencia de tiempo con el descongelamiento que ya trae por defecto nuestro sistema. DET es el tiempo de descongelamiento. Este nos va a indicar cuánto tiempo va a parar el motor en el proceso de descongelamiento. Esto está expresado en minutos y por defecto viene en 30 minutos. Así que nuestra heladera, cuando esté en el proceso de descongelamiento, en esta función de ET es donde vamos a tener que ingresar para darle cuánto tiempo de descongelamiento en minutos, cuánto tiempo va a descongelar la heladera. DPO es una función que nos va a permitir hacer un descongelamiento cuando enchufemos el controlador por primera vez. Si nosotros dejamos en N, esta función quiere decir que es no, y Y significa que es yes, o sea que es sí. Eso quiere decir que podemos elegir entre no y sí si queremos que nuestro controlador haga un inicio de descongelamiento
cuando inicie por primera vez, cuando enchufemos la heladera, ¿sí? Así que si nosotros tenemos mal configurado esto, por ejemplo, o queremos que lo haga, cuando enchufemos la heladera le va a dar el tiempo que le dimos a DET, o sea, por ejemplo, los 30 minutos que le dejamos, va a estar en modo descongelamiento la heladera y recién ahí va a volver a arrancar. Por lo general esta función se deja no, para que cuando inicie la heladera podamos darle uso enseguida, ¿sí? Pero esto acuérdense que solamente cuando energizamos el controlador por primera vez, o cuando hay un corte de luz o que corta la térmica o algo por el estilo, ¿ok? Esa es la función que cumple este parámetro. LSO o lock es la función para el bloqueo de las teclas. Si nosotros queremos que el cliente no toque las teclas, N es no y Y es sí, sí es la función. Si queremos que bloquee las teclas para que no pueda toquetear cuando está en modo normal de funcionamiento nuestro controlador, ¿sí? Ese sería la función lock, bloqueo de teclas, ¿sí? Obviamente que cuando queremos entrar al modo de programación eso va a estar desactivado, ¿sí? Así que no se asusten por eso, que vamos a poder ingresar al modo convencional una vez que querramos. Así que esto lo dejan según el parámetro que ustedes desean y seguimos con el siguiente. PA01 es para modificar la contraseña de inicio a los parámetros, ¿sí? Acuérdense que por defecto es 0.5 y acá nos deja configurarlo hasta 250 el valor que nosotros querramos para ingresar a los parámetros. Si lo dejamos en 00 nos va a dar la posibilidad de que no nos pida ningún valor para ingresar cuando querramos ingresar nuevamente a los parámetros a la función. Si le damos guardar y volvemos a entrar a los parámetros de configuración, podemos ver que directamente ya podemos acceder sin que nos pida ninguna contraseña del mismo. NDT nos asocia a si queremos ver el display, la temperatura con decimales, ¿sí? O con números redondos, ¿sí? En números enteros. Para eso podemos optar por sí o por no. Esto ya es una cuestión particular de cada uno. Yo particularmente prefiero que esté en yes, que esté en sí, para que podamos tener una precisión más exacta de a qué temperatura podemos estar trabajando nosotros, ¿sí? CA1 es la calibración del sensor. Esto quiere decir que a nosotros por defecto viene en 00 y esto va en décimas. A nosotros nos va a permitir, por ejemplo, calibrar con una de forma inferior o superior el rango de temperatura que está marcando el sensor en este momento. Si salimos del parámetro para ver qué temperatura hace, yo lo voy a setear a una temperatura estable, ¿sí? Para que tengamos un poquito más de precisión. Ahí para tener un valor exacto tenemos 4 grados, por ejemplo. Y si nosotros queremos jugar un poco con el sensor, vamos a entrar a la configuración de vuelta, ¿sí? CA1. Entramos y como estaban 4 grados, por ejemplo, queremos hacer un senseo porque está errada esa temperatura o no es la temperatura promedio adentro de, por ejemplo, una cámara frigorífica, le ponemos 2 grados positivos más a este valor, lo guardamos apretando set y salimos con el botón de arriba y vemos que ahora nos marca 6 grados, ¿sí? Que no es lo que está sensando realmente, pero tal vez necesitemos hacer un promedio general porque tal vez el sensor está ubicado en otro lugar que no es el indicado y necesitemos darle un punto mayor de referencia o inferior de referencia para que gobierne al controlador. Al igual que si ingresamos podemos hacer que baje esa temperatura, ¿sí? Si ingresamos de vuelta al valor a CA1,
en vez de ponerle 2 grados positivos, por ejemplo, le ponemos 2 grados negativos a esto, ¿sí? Ahí guardamos el valor y salimos de la configuración y vemos que en vez de 4 están 2. Así que esta función particular nos va a servir si tenemos el sensor en una posición distinta a la que querramos censar correctamente, o por el volumen, la dimensión del lugar, para tener un sensado de temperatura más correcto, más eficiente, acorde a lo que el cliente quiera. DDL es una función que nos va a indicar la temperatura durante la etapa del deshielo, ¿sí? Esto podemos dejarlo en 0, en 1 o en 2, y si lo dejamos en 0 nos va a indicar la temperatura real medida en el display, o sea que cuando entre en la etapa de descongelamiento nuestra heladera, nos va a indicar la temperatura real a la que siempre va a estar nuestra heladera funcionando, o sea que el sensor va a estar monitoreando en tiempo real todo el rato que esté el proceso de descongelamiento, cómo sube o cómo baja la temperatura en el descongelamiento, ¿sí? Si lo dejamos en 0,1 va a mantener el último valor que estuvo a temperatura, qué temperatura tuvo la heladera en el último instante antes de entrar en el descongelamiento, ¿sí? Y si lo dejamos en 2 nos va a indicar la indicación DEF se mantiene en el display hasta que termina la etapa de descongelamiento, o sea que si lo dejamos en esta función va a aparecer una leyenda en el display que va a decir DEF hasta que termina el modo descongelamiento. Si lo guardamos ahí, por ejemplo, vamos a ver que si pulsamos el botón de descongelamiento nos va a aparecer esa leyenda, como que para que el cliente le indique que está en modo descongelamiento. Si sacamos el modo descongelamiento, va a volver a aparecer la temperatura normal. Vamos a esperar ese retardo que le habíamos dado de configuración y después nos va a dar la temperatura final que tenga. Yo este valor, por lo general de DL, lo acostumbro a dejar para que mida la temperatura real en todo momento que hay dentro de la heladera, ya que si está en modo descongelamiento, la heladera nos va a indicar en el controlador con el display en el índice rojo, ¿sí? Que está con el LED rojo que está en modo descongelamiento, así que siempre a mí me va a interesar más saber a qué temperatura real tengo adentro de la heladera, pero bueno, esto es cada uso particular de cada técnico y la disposición que quiera el cliente. Bien, tal vez el cliente a veces se pueda asustar de que ve la temperatura muy elevada porque ve que está en modo descongelamiento, pero bueno, en ese caso se puede poner que directamente se quede en modo DEF. Por último tenemos el modo HC, que es el modo de operación del controlador, ya sea en 0 para lo que es refrigeración y en 1 sería modo calefacción, ¿sí? Así que hay parámetros que no van a servir para esta función, ya que este controlador principalmente está orientado para lo que es refrigeración, y el origen de este tutorial también es para refrigeración. En modo calefacción, en otro tutorial voy a hacer las funciones y cómo se implementan, pero bueno, en HC nosotros podemos variar o calefacción o refrigeración para el modo de salida de este controlador. Bien, salvamos el parámetro con set y salimos y guardamos la configuración siempre con el botón de arriba de descongelamiento. Como último, para finalizar, hay un listado de errores que puede haber, que puede marcar el display, y se los voy a nombrar a continuación en un listado. El error E1 es el error que puede marcar el sensor cuando falle el sensor. Si yo, por ejemplo, desconecto el sensor, ¿sí? Nos va a marcar ese error E1, que es el típico error de un sensor que no está
conectado de forma correcta o está fallando en un controlador, ¿sí? Después tenemos el error ER, que es un error en la copia de los parámetros de la llave de programación, ¿sí? Este tipo de controladores trae en la parte posterior una configuración para que nosotros podamos, por medio de estos pines de acá, hacer la conexión a lo que es una tarjeta para hacer un copiado. Con una especie de pendrive se enchufa y podemos copiar la configuración entre uno y otro de forma rápida si tenemos que hacer varias heladeras al mismo tiempo. Después tenemos EP, que es la falla del envío de la programación de la llave de programación al controlador. Después tenemos RST, que es el reseteo de los parámetros y recuperación de los valores de fábrica, ¿sí? Cuando vimos que pulsábamos estos dos botoncitos, ¿sí? Para volver los valores de fábrica. Y después tenemos up, que es la copia de los parámetros del controlador a la llave de configuración que se realizó con éxito, significa eso. DO es el envío de los parámetros de la llave de configuración para el controlador realizado con éxito, ¿sí? O sea que realizó de forma correcta la descarga de esa información. Y lock es el bloqueo de las teclas. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse, dejar un comentario si tienen alguna duda técnica referente a este video. Espero verlos pronto, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.